Ajá, entonces, ¿quieres que te cuente lo del pueblo donde yo vivo? Usted ahorita empezó, ¿cómo comenzaron? ¿Fue un sueño? ¿Empezó a decirme las primeras? Bueno, se comenzó a hacer como un entretenimiento donde queríamos para pasar el tiempo, vamos a decir, nos encontramos con una persona que era filmadora, que filmaba películas, en un hobby que él tenía, entretenimiento también, y entonces nos pusimos los días, fines de semana, a hacer cortos pero cómicos, cortos que no tenían que ver con nada serio, como fue el Tarzán el Temeroso, otro corto que se llamaba Sucedió en Pinchonchal, y otro corto que se llamaba Frankenstein, o sea, lo que la violencia no pudo. Pero después nos entusiasmamos un poco más y entonces pusimos, esos eran cortos que eran mudos, por supuesto, ¿no? Se veían las acciones nada más, no se escuchaba voz. Pero después se le incorporó con el tiempo, se le incorporó voz también. Entonces filmamos otra que es el pueblo donde yo vivo, que ese sí ya es un largometraje, por decirlo así, porque dura casi 2 horas. Y ese lo hicimos con más técnica, un poco más de técnica, refiriéndose al pueblo donde yo vivo. Se llamaba así porque el profesor es el que narra la historia, pero se narra con vistas de Guatire en realidad y de lo que él hacía. Él se bajó del autobús, en un autobús que había muy viejo aquí en Guatire, y empezó a ver todo el pueblo, porque él era extraño, el pueblo era extraño para él. Y entonces él llegó y se implantó aquí el colegio americano, porque el señor, el protagonista de eso no era de aquí, el que buscamos como protagonista, porque necesitaba que fuera una persona del exterior, una persona que no fuera de aquí mismo, ¿no? Porque él dice el pueblo donde yo vivo, no donde yo nací. ¿Entiendes? Entonces se adaptó eso, entonces se veía que el colegio americano y eso y lo otro. Ahora empezó en la siguiente forma. Esto se trata de la historia antigua de Guatire, de un jefe civil que fue muerto aquí en Guatire, porque parece que en los tiempos de Gómez o algo así, se iban la gente, los jefes civiles eran crueles. Bueno, la gente le tenía mala idea a ese señor, y entonces él quería, vamos a decir, violar las leyes o violar las costumbres de los pueblos. Ese hombre no lo querían mucho. Pero entonces, volviendo a la cosa de atrás, el señor ese se encuentra con un muchachito vendedor de periódicos, que estaba muy mal trajeado, ¿no? Y no sabía leer ni escribir, sino solamente vender periódicos. Entonces se interesó mucho ese profesor en el niño, y él le dijo que él podía enseñarlo a vender, a leer. Él le dijo, pero esto yo tengo que vender periódicos para darle a mi abuelo. Entonces le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, yo te compro los periódicos y te enseño. Entonces el muchachito le compraba todos los periódicos juntos, ¿no? El profesor. Entonces el muchachito le llevaba el dinero al abuelo, y el abuelo lo que hacía era bebérselo, se lo tomaba. Pero ya es un drama, ¿no? Sí, es un drama, por eso. Esa es una cosa que por eso le digo que tiene interés en el asunto. Porque entonces el muchachito ese se encargó de enseñarle el pueblo. Le enseñó la Casa de la Cultura, le enseñó el colegio Calixto Pompa, le enseñaba las calles de Guatire, le decía que era esto, que era lo otro. Sale hasta una imagen de un chorro de agua público, que antes había en las calles chorros de agua pública. No había allá arriba en la calle de agua, y este señor una vez, el profesor, fue a tomar agua con las manos porque tenía sed, como no conocía a nadie,
tomó agua del mismo chorro aquí, ¿no? Y había también una señora que hacía arepas y cosas de esas, que cuando él fue a tocar la puerta para pedirle algo, le zumbó la puerta encima. Y esas cosas, o sea que al profesor lo trataban mal, porque como era desconocido, solamente que lo trataba bien era un muchachito ese. ¿Y cuál es su participación en Pacayugo Film? Bueno, yo hice el papel precisamente de malo. Yo fui el jefe civil al que mataron. Entonces, eso porque, claro, tenía que ser un jefe civil de color blanco y de ojos verde o algo así, porque se trataba de un andino. Era un andino de esos tiempos de antes, ¿no? Que era muy amigo de Gómez y esta cosa, y ya él era jefe aquí en Guatire. Entonces el hombre, ese abuelo del niño, cuando el maestro fue a visitarlo, a decirle, mire, es bueno que su nieto aprenda y tal, porque para que desarrolle la cultura, para que aprenda a leer y escribir. Y entonces le dije, no, maestrico, yo no sé leer ni escribir, sin embargo yo estoy aquí gozando, estaba acostado en una cama y borracho. Entonces, entonces precisamente en una oportunidad, estoy resumiéndole porque la película es larga y tendría que verla para poderla observar por algunas tomas. Bueno, entonces el rancho se le incendió al abuelo que estaba durmiendo. El abuelo estaba durmiendo porque él lo que hacía era beber agua caliente en la casa y estaba ahí durmiendo. Entonces cuando estaba todo en llamas, el nietecito salió para que el doctor, el profesor, y le dijo, profesor, mi abuela se está quemando y tal, y qué sé yo, y se puso a llorar. Y entonces el profesor fue corriendo para allá y expuso su vida buscando sacarlo entre las cosas que estaban haciendo ahí, esas cosas, ¿no? Y se lo trajo para su casa mientras se ponía la quemadura y la cosa y eso y lo otro. Lo asistió. Cuando ya estuvo bueno y bien acomodadito y bien vestido, entonces le dije, bueno, profesor, muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí, pero yo me voy. El muchacho puede quedarse con usted si quiere. Y se fue otra vez, ¿no? Se fue, pero empezó a volver a beber el aguardiente. Y estaba cerca de la casa que se había quemado. En eso venían dos cazadores que venían bajando de la montaña. Y venían hablando de eso precisamente. Mira, chicos, como que eso ahí era donde vivía el hombre ese que era mala gente y tal, qué sé yo. Y entonces el otro le dice, no, por parte mía yo no hubiera dejado que se quemara. Y él escuchó, y entonces vio la botellita y dice, ¿cómo voy a estar yo en esto otra vez? Soltó la botella, la rompió. O sea que tenía un mensaje la película. Ah, sí, es un mensaje, precisamente eso levanta un mensaje, pero tiene parte muy buena, porque ese profesor disfrutó de algunos entretenimientos que había aquí en Guatire en este tiempo, que se usaban mucho, que era el coleo de ganado. Bueno, en ellas se hacían fiestecitas, como decirlo, cantaban canciones, entre ellos Carmen, la hija mía, ella cantó una canción allí y esa sale también ahí grabada. Es una cosa muy buena de conservarla porque uno recuerda aquellos tiempos de cuando vino pues este profesor aquí. ¿Es un merengue? ¿Ah? ¿Un merengue que canta? Sí, un merengue. De Saturnino. De Saturnino Urbina. Sí, un merenguito. Eso lo hacía Carmencita, por ahí está por allá de él. Pero ya no Carmencita, ya Carmenzor. En ese tiempo tenía alrededor de 12 años, una cosa así. Y a mí me sorprende, que eso fue en el año 60 y algo, ¿no? Ah. 60 y pico. ¿Qué año? ¿Qué hace eso? Sí, eso fue en el 60 y algo. Ese fue en el 60. A mí me sorprende que ustedes tuvieran ese proyecto, cómo les surge esa idea, ese proyecto de hacer cine hace tanto tiempo y aquí en un pueblo que no era así citadino, sino era un pueblo, ¿no?
Bueno, mira, yo no sé, pero antes uno como, vamos a decir, no abundaba ahora con lo que hay ahora, entretenimiento de televisiones y de cosas de esas, y esas cosas uno inventaba algo para uno entretenerse más, y en los días que no iba a laborar, bueno, hacía cosas, y entonces uno y otra cosa lo hacíamos, inclusive se hizo eso que se llamaba Pacairigua Film, de cual yo conservo todavía el carnet mío. Bueno. ¿Quién eran los que formaron ese grupo de papoyeros? Mira, eran varios. Había el filmador, era ese señor Valverán, el que hacía el papel de malo, el abuelo del niño, era Basanta. El niño era un vecino de nosotros, un muchachito, ¿verdad? Pero que sabía mucho lo que hacía. Él se cuidaba de su papel, lo hacía muy bien. Cuando encontró al profesor en el cementerio, viendo una lápida, una cosa allí, él le dijo: ¿quién se le murió a usted, su papá o su mamá? Y entonces el profesor dijo: no, ni mi papá ni mi mamá, yo no soy de aquí y tal. Ahí fue que empezó la relación con el testigo. Bueno, a esto yo creo que tú puedes, si metes en esa cosa, tú la ves con calma, inclusive la devuelves y la repites y no la entendiste bien, porque es posible que la voz no se oiga muy bien, porque es recopia, es copia de copia. Entonces, pues, como te dije, la original está en manos del hijo del que mayormente llevaba la delantera allí en esa cosa. ¿Quién era? Ese era Agustín, el hermano Agustín, Agustín Oropesa. Él era que ya la batuta, como me dije, pero todos colaboramos igual. ¿Y el profesor se llamaba? ¿Ah? ¿El profesor? Profesor Escolan. No, el profesor Escolan es uno de, porque era el colegio americano. Hablando un poquito me estaba hablando de Tarzán, ¿no? ¿Qué clase de Tarzán era ese? Cuando me lo digo, no lo grabé. Un Tarzán temeroso. El Tarzán temeroso, ese era una parodia de un Tarzán. Y se trataba de un muchacho que le gustaba mucho ver las aventuras de Tarzán. Y entonces él compraba mucho los suplementos que traían a Tarzán. En ese tiempo eran los suplementos que habían de las comerciantes. Entonces tenía obsesión por esa clase de revistas. Compró una, se acostó en la cama y empezó a leerla. Pero al leerla entonces empieza ya a rodar lo que es la imagen que es del sueño de él, ¿no? Y entonces eso se extendió bastante, se extendió por, vamos a decir, una expedición a la jungla con su negro cargando las cajas y eso, y un hombre armado adelante, y como una expedición ahí. Cuando los indios lograron verlo, que iban los indiecitos pequeños, llamaron por teléfono. Estaba uno tocando violín, había uno tocando violín, y entonces el otro empezó a llamar por teléfono. Cuando vine a verle yo con el violín por la nariz, el muchacho brincó. Era una cómica, como le estoy diciendo. Y llamaron, y entonces el jefe indio por allá echó una maldición y dijo que traición, nos han invadido, yo no sé qué cosa, que empezaron a salir guerreros de la patrulla de la selva. Una patrulla de la selva era un jeep viejo que tenía yo, que decía solo para uso indio. Entonces salieron 13 pocos guerreros y tal, y que se iba a combatir. Entre tanto, como Tarzán vivía en esa jungla, tenía a su esposa, llamada Jan, que era una muchacha llamada Blanca no recuerdo el apellido. Bueno, y entonces ella le dijo: mira, porque uno de los negros trató de escaparse, y entonces uno de los indios le clavó una flecha en la espalda. Entonces el negro con todo eso siguió caminando y llegó a buscar a Tarzán. Cuando llegó Tarzán le dice: ¿qué pasa? Mira, está herido. ¿Qué pasará con él? Cuando yo le dije:
mira, ¿qué le pasa? Indio, invasión, allá. Y le digo, ay, dígame eso, los indios. Le digo yo, tal, ¿qué digo usted? Y él le dice, mira, pero vamos allá, vamos a ayudarlo y tal. Y que yo no voy para allá, sí, vamos, y lo empujaba. Esto es que va pasando con cuidadito por un puentecito, digamos, por un palo así, pasando un pozo, con un cuidado, imagínate. ¿Dónde grabaron eso? Que era miedoso, era temeroso. ¿Dónde lo grabaron? ¿Dónde lo grabaron? En el río La Churca. En el río La Churca, una parte del río Los Tres Pozos, que es en el ingenio, y la otra parte. ¿Quién era el Tarzán? El Tarzán era ese que compró el periódico, pero ese no quiero adelantarme. Pero estaba sin traje y nada más que con guayuco y tal que yo. Y lo mismo bien. Bueno, entonces ella lo llevaba en empujón y entonces él decía, no, mira un saco. Y le tenía miedo a un saco. En una de esas también se sentó, no sé, porque estaba cansado, que sabe qué. Y lo picaron una pica de hormiga por las narices, salió corriendo, salió sacudiendo. Bueno, esa era una cómica, pues. Esa era una cómica porque como era una parodia y una cosa de esa. Bueno, cuando él logró llegar, donde estaban los indios, se pegaron a pelear y la cosa, y los que estaban invadiendo también, y ven. Total, ok, porque estaban buscando un mapa de un tesoro. Entonces, entre Tarzán y el que estaba buscando el tesoro,